Vamos a resolver el problema de ecuaciones lineales y transformadas de Laplace. Tenemos esta ecuación y nos piden hallar la solución general por varios métodos. Bien, también nos piden decir qué tipo de problema podría representar esto. Y bueno, esto podría ser perfectamente la ecuación de un oscilador de masa unidad. Este sería el coeficiente de rozamiento, que sería 4, y la constante de la frecuencia de vibración de ese muelle pues sería raíz de 5, y está forzado con una fuerza que es sinusoidal. Bien, pues vamos a resolverlo primeramente por procedimientos algebraicos. Vamos a escribir la ecuación característica para la parte homogénea de la ecuación. Tendremos derivada segunda, autovalor al cuadrado, más 4 veces la derivada primera, 4 veces lambda, 5 por x, pues 5 por lambda a la 0. Tenemos la ecuación característica que nos da los autovalores de la parte homogénea de esta ecuación lineal de coeficientes constantes, y los autovalores entonces son menos 2 más menos la unidad imaginaria. Con lo cual entonces la solución general será suma de una solución de la ecuación completa más la solución general de la parte homogénea, que será una combinación lineal de dos soluciones independientes, que en este caso las escogemos reales y serán de la forma exponencial de la parte real, exponencial de menos 2 por t, y coseno y seno de la parte imaginaria, que es 1 por t. Ahora buscamos una solución de la ecuación completa. Para ello echamos un vistazo a la fuerza y vemos que podemos abordar por el método de coeficientes indeterminados. Tenemos un polinomio de grado 0 por exponencial de 0 por seno de 1 por t. Entonces esto tiene que provenir de una exponencial compleja con parte real 0 y parte imaginaria 1. Es decir, el exponente sería la i. Pero en este caso i no es uno de los autovalores, con lo cual no hay resonancia. Por lo tanto buscamos soluciones de la misma forma. Es decir, polinomio de grado 0 por exponencial de 0 por coseno y seno, ya que van juntos, de 1 por t. Necesitamos derivar dos veces, la derivada del coseno el menos seno, la del seno el coseno, la del seno el coseno, la del coseno el menos seno. Sustituimos en la ecuación la aceleración, 4 veces la velocidad, 5 veces la solución particular con coeficientes indeterminados, menos la fuerza. Agrupamos los términos que van con coseno y los que van con seno. Entonces tienen que anular para todo instante de tiempo. Y como el coseno y el seno no están en fase, no se pueden anular a la vez. Cuando el coseno se anula, el seno no, y al revés, con lo cual tenemos que este coeficiente tiene que ser nulo y este coeficiente tiene que ser nulo. Nos queda un pequeño sistema de dos ecuaciones lineales y la solución es a igual a menos 1, b igual a 1. Con lo cual la solución que andamos buscando es a igual a menos 1 por el coseno más b igual a 1 por el seno. Y la solución general entonces de esta ecuación pues será la suma de la solución de la parte homogénea que ya tenemos más la solución de la ecuación completa que acabamos de obtener ahora. Antes de seguir con otro método, vamos a utilizar el método de coeficientes indeterminados para ver qué solución usaríamos para resolver esta ecuación por ese procedimiento. La parte homogénea es la misma, y ya sabemos los autovalores, pero la fuerza ha cambiado. Echamos un vistazo a la fuerza. Aquí he agrupado este término con este, ya que los dos multiplican a la misma exponencial. Y aquí tenemos aquí polinomio de grado 1 por exponencial de menos 2 por t por el seno de t. Aquí tenemos polinomio de grado 0, exponencial de menos 2 por t por el coseno. Y aquí tenemos un polinomio de grado 1 por la exponencial de 1 por t. Miramos los exponentes. Pues ahí tenemos exponente menos 2 más i, que es un autovalor simple. Y aquí tenemos el mismo. Entonces este término no lo voy a tener en cuenta porque corresponden las mismas exponenciales, pero aquí tenemos un polinomio de grado 1 y un polinomio de grado 0, con lo cual ese término no lo tengo en cuenta. Y aquí tenemos exponencial de 1, pero 1 no es autovalor, con lo cual ese término no es resonante y este sí. Por ello buscamos soluciones de esta forma. Polinomio de grado 1 por exponencial de menos 2t por coseno y por seno, y como tenemos un autovalor simple, multiplicamos por t a la 1. Este término tendremos polinomio de grado 1 por exponencial de 1 por t
y nada más, ya que no tenemos resonancia en este caso. Ahora sí, volvemos al otro apartado y vamos a resolver este problema utilizando transformadas de Laplace. Como la parte homogénea ya la tenemos resuelta, lo único que tenemos que hacer es encontrar una solución particular de esta ecuación completa. Y para ello podemos utilizar la transformada de Laplace y transformamos x en x mayúscula. La derivada se nos transforma en s por la transformada menos la posición inicial, y algo parecido para la aceleración. La aceleración se nos transforma en s cuadrado por la transformada menos términos que dependen de la posición y la velocidad inicial. Como solamente necesitamos una solución, vamos a buscar una sencilla, por ejemplo, con dato inicial trivial. Vamos a transformar ahora la fuerza. Tenemos aquí un seno. El seno de A por T se transforma de esta manera. Tenemos el seno de 1 por T, con lo cual nos va a quedar esta expresión. Y entonces tenemos aquí la transformada de la ecuación con el dato inicial que hemos impuesto, transformada de la aceleración, de la velocidad, de 5x y de 8 veces el seno. Entonces aquí ya podemos despejar, pasando esto al otro lado, la transformada de la solución de esta manera. Entonces esto se reduce a invertir la transformada. Bueno, pues lo hacemos y tenemos esta expresión y vamos a hacer una descomposición en fracciones simples. Este término lo dejamos como de grado 2, ya que las raíces serían más menos i, y ese término, que ya nos ha salido antes, ya que es el polinomio característico, también sabemos que tiene soluciones complejas, con lo cual lo dejamos también como un término de grado 2. Expresiones de este estilo. Obtenemos los coeficientes, que son estos que tenemos aquí, y ahora vamos a identificar en nuestras tablas de transformadas de Laplace qué términos hemos obtenido aquí. Pues los vamos a agrupar de esta manera. Vamos a separar estos dos términos aquí, y aquí me interesa escribir este denominador de esta manera. Es decir, escribimos esto como s menos menos 2, que es la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que es la unidad. Vamos a expresarlo de esta manera. Y para que el denominador y el numerador tengan la misma pinta, vamos a dejar aquí solamente s más 2, y el término que falta, pues lo dejamos, que sobra, mejor dicho, lo dejamos aquí. Todo esto para que se parezcan a las expresiones que tenemos en nuestras tablas. Bueno, pues empezamos por el coseno, porque ese término que tenemos aquí proviene claramente de un coseno. Este término proviene de la transformada de un seno, pues lo ponemos aquí. Y estos son muy parecidos a los anteriores, solo que la s aparece trasladada 2 unidades. Esto sabemos que proviene de multiplicar por una exponencial. Al multiplicar por una exponencial, la transformada ve desplazada su gráfica a unidades. En este caso obtenemos s más 2, el exponente va a ser menos 2. Con lo cual entonces este término que tenemos aquí proviene de una exponencial de menos 2t por el coseno. De la misma manera, el término que tenemos aquí proviene de una exponencial de menos 2t por el seno. Con lo cual entonces ya tenemos una solución de este problema. Una solución particular. Entonces ya hemos resuelto el problema por dos caminos distintos. Sin embargo, nos damos cuenta que la solución particular que hemos obtenido aquí no coincide con la que obtuvimos con el método de cocientes indeterminados. Esto se debe a que esta es la solución de un problema de valores iniciales concreto. Y la diferencia está en el término naranja y en el término marrón, que nos damos cuenta que provienen de la parte homogénea. Entonces no hay ningún problema. Tenemos la misma solución más una solución de la ecuación homogénea. Y ahora, por último, nos dicen nos piden que resolvamos este problema de valores iniciales. Nos fijamos en que la única diferencia con el caso anterior es que hemos multiplicado la fuerza por 1 menos este escalón. O sea, aquí tenemos la gráfica del seno, y a partir de pi tendríamos 1 menos 1, 0, es decir, que la fuerza la desconectamos en el instante pi. A partir de ese momento no va a haber fuerza. Entonces, vemos que es un problema muy parecido.
Entonces, lo que va a ocurrir es que mientras tenemos este transitorio entre 0 y pi, vamos a tener la fuerza actuando, y a partir de pi solamente vamos a tener una solución en la que aparezcan soluciones de la parte homogénea, es decir, exponenciales decrecientes por senos y cosenos, por ondas sinusoidales. Vamos a hacerlo, tenemos mucho hecho ya. Volvemos a transformar la ecuación, igual que antes. Y ahora tenemos esta situación de aquí. 8 veces el seno ya lo tenemos transformado. Y tenemos un seno por una función escalón centrada en pi. Entonces, si el seno estuviera también su gráfica desplazada pi unidades, podríamos utilizar esta propiedad. Podemos aprovechar esta situación. Pero aquí no tenemos el seno de t menos pi. Pero esto no es muy complicado, porque ya sabemos que el seno de t menos pi, haciendo un poco de trigonometría elemental, se nos convierte en el menos seno. O sea que podemos escribir esto como seno o como menos seno de t menos pi, y ya lo tenemos de esta manera. Y entonces ya tenemos todos los ingredientes, porque la transformada del seno ya la tenemos, 1 partido por s² más 1, y por culpa del escalón y la traslación tenemos aquí una exponencial del valor en el que está el escalón, es decir, en pi, por la variable s. Con lo cual entonces ya tenemos transformada la ecuación, la parte homogénea igual que antes, 8 seno igual que antes, y ese término que tenemos aquí pues aparece transformado de esta manera. Bien, pues entonces podemos despejar igual que antes la transformada de la solución, y vemos que pasando esto al denominador tenemos todo lo que no son estas exponenciales, es la función que teníamos antes multiplicada por 1 más esta exponencial. Entonces, como f sabemos de quién es transformada porque ya lo hemos hecho antes, ¿cuál sería la transformada inversa de esta expresión? Pues la de f sería f minúscula, y aquí como tenemos f por una exponencial, recuperamos lo que tenemos de antes con esta propiedad que tenemos anteriormente, y tendremos que f mayúscula por esta exponencial proviene de f minúscula con su gráfica trasladada pi unidades y el escalón centrado en pi, como decía, por esta propiedad que hemos usado anteriormente. Bueno, pues entonces ya lo tenemos hecho porque la f la tenemos. Entonces vamos a ello. Escribimos aquí la f que teníamos de antes, y aquí lo trasladamos p unidades, desplazamos la gráfica p unidades hacia la derecha, entonces cambiamos t por t menos pi, y vemos que hay cosas que simplifican. El coseno de t menos pi y el seno de t menos pi cambian de signo, y recuperamos entonces esta expresión. Ya tenemos todos los ingredientes, entonces la solución será f, que ya la tenemos, más la f con la gráfica trasladada por el escalón en pi. Entonces, lo escribimos de esta manera. Aquí tenemos ese término, lo tenemos en ambos intervalos, es decir, antes de pi y después de pi, y añadimos a partir de pi la contribución que tenemos aquí abajo. Vemos que hay cosas que se nos van, vemos que este coseno y este coseno se nos van, el seno y este seno se nos van, y nos quedan expresiones un poco más cómodas. Entonces, esta es la situación, la expresión que tenemos aquí. Esta sería la solución. Aparentemente no nos dice nada, pero si echamos un vistazo a la gráfica de esta solución, vemos un poco lo que sucede. La fuerza solamente actúa entre 0 y pi. Entonces, entre 0 y pi, vemos que esto tiende, salvo este término que decae, tendría a oscilar como un coseno y un seno. Entonces, por eso tenemos que esta función empieza a oscilar, pero a partir de pi ya no tenemos estos términos, solamente tenemos coseno y seno amortiguados por exponenciales decrecientes, con lo cual esto pues empieza a decaer rápidamente. Aquí he pintado hasta 2pi, que vemos que esto tiende a 0 muy rápidamente. Esa es la situación que tenemos en este problema.